nota interesante. En reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, días después de las elecciones, los ejecutivos de Chevron dijeron que su presencia en Venezuela refuerza los suministros petroleros globales y la seguridad energética de Estados Unidos, según personas familiarizadas con las conversaciones. Los ejecutivos dijeron que Chevron también sirve a los intereses estadounidenses como baluarte allí contra adversarios geopolíticos que ganan puntos de apoyo adicionales en el país. A ver, analicemos un poco este tema. Hay unas refinerías en Estados Unidos, sobre todo Valero Energy es la empresa que está comprando más petróleo venezolano del que lleva Chevron. Esas refinerías tienen estructura para procesar petróleo ácido, petróleo pesado. Aunque Venezuela trata de vender petróleo Merey con las combinaciones que hace con petróleo liviano o con diluyentes para mejorar, sobre todo en José, el petróleo para hacer comercial, el petróleo de la faja. Estados Unidos sabe que si saca a Chevron se mete Rusia o se mete Irán. Entonces esto es darle espacio a esa gente. Ellos se meterán con eficiencia, no creo, porque en el pasado no lo han podido hacer, no han sido eficientes vinculándose al proceso. Rusia estaba en Petrozamora y salieron corriendo con las tablas en la cabeza y le quedaron debiendo dinero a todo el mundo. Los iraníes lograron hacer un esfuerzo en el palito, pero parece que no tuvo una mayor, bueno, estabilizaron el sistema y estabilizaron también las refinerías de Cardón y Amuay. Pero los iraníes no han podido llegar a su techo de producción que tenían antes de las sanciones. Ellos tenían 3 millones de barriles y están produciendo aproximadamente 1,5 millones. Entonces, pero además de abastecer esas refinerías, cualquier problema que se ocasione en Venezuela con el petróleo impacta la economía. Al impactar la economía, la cosa se pone mala para la microeconomía, para la economía ciudadana, y eso hace que más gente trate de llegar a Estados Unidos. Ayer ocurrió una cosa, y disculpen la digresión, pero va en la misma línea. Un niño venezolano, o una familia más bien, se cayeron de un tren en México, donde se montan en el techo del tren los migrantes que van hacia la frontera. Estaban a 150 kilómetros de la frontera norteamericana. El niño venezolano, el chiquito de 4 años, murió atropellado por el tren. La mamá perdió un pie, hubo que amputárselo, y el otro hermanito de 7 años sufrió daño físico. Estas son las cosas que pasan a nuestros queridos venezolanos cuando tienen, sobre todo a los pobres. Esto le pasa a los pobres. Los que pueden pagar toman un avión y se van en un avión hasta México, y luego en México tratan de llegar a Estados Unidos con cualquier mecanismo, o consiguen una visa porque pueden probar que tienen intereses en Venezuela. Les es más fácil. A los pobres se les hace muy difícil. Los pobres les toca a pie por la frontera, viviendo todas esas circunstancias antes de llegar a Estados Unidos. Por eso, el hecho de que la economía venezolana se desplome provocaría una emigración prácticamente automática. Hay una nota que tiene que ver con el militar que fue detenido en Venezuela, el militar norteamericano. Dice el fiscal, la detención se produjo luego que las autoridades determinaron que entró sin ningún tipo de documento ni sustento de su visita. Explicó que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, sin precisar mayores detalles. El militar es mexicano norteamericano. No sabemos si entró a Venezuela como mexicano, como norteamericano. El fiscal dice que entró sin documentos. Entonces, peor aún, la situación y su presencia en Venezuela. Él es se va a convertir seguramente en una rajita para negociaciones de intercambio de cosas. La nacionalidad de este ciudadano es la mexicana. Diario Pirelli, se lo dije hace un ratito, fue imputado por terrorismo, conspiración y traición a la patria. 3 delitos gravísimos. Para poder traicionar a la patria, cuando yo estudiaba en la escuela de Derecho, se nos decía la traición a la patria es un delito que se configura cuando hay una asociación
con gobierno extranjero para dañar a gobierno propio. No había otro, pudiera haber rebelión militar, que era lo que hacía la guerrilla venezolana en la época 60-70, rebelión militar, pero nunca la Cuarta República acusó a esos guerrilleros de traición a la patria, excepto a que sean los traidores de la patria porque se aliaron con el gobierno cubano para tumbar a un gobierno legítimamente constituido en Venezuela, pero el resto no eran acusados de traición a la patria. Terrorismo. Para ser terrorista hay que realizar actos de terrorismo, y actos de terrorismo se refiere a actos que causan alarma en la población, que aterrorizan a la población. Por lo tanto, yo no veo que Perkin Rocha o que Viaggio Pirelli, montado encima del camión con María Corina, estaba realizando actos de terrorismo, ¿no? Me luce jalado por los cabellos la acusación, pero Yasmín, vete para el otro, la otra, porque se está cortando el audio ya del teléfono. Vámonos con la siguiente. Voy a incorporar. Bueno, ambas están incorporadas. Dame la segunda. Déjame abierta esta. Esta es la que vamos a dejar abierta, aun y cuando tenemos un pequeño detalle con la cámara. Permítanme cambiar la cámara porque si no me tengo que venir para acá y la cámara allí no se ve bien. Ya nos vamos para la otra cámara y todo está resuelto, mis queridos amigos. Yo continúo acá con todos ustedes. Vamos a poner un poquitico acá de acomodo y seguimos trabajando sin mayor problema. Muy bien. El periodista Ramón Centeno denuncia que hay presiones para enviarlo de nuevo a la cárcel. Este periodista, ¿por qué? Vamos a ver esta nota. ¿Por qué lo van a enviar nuevamente a la cárcel a un periodista venezolano? Que el costo para Nicolás Maduro de tener presos periodistas no es cualquier cosa. Tener periodistas presos en cualquier país del mundo es repudiado por la comunidad internacional, porque los periodistas son los mensajeros. Lo único que hace el periodista es llevar el mensaje. El que produce el mensaje, el que origina el mensaje es el político o es el actor de la historia que se narra. El periodista solo la narra, es lo único que hace, narrarla. Bueno, Cabello confirmó la detención del alcalde de Mucuchíes por presunta traición a la patria. Supuestamente el alcalde de Mucuchíes hizo, por cierto, era primero de Fuerza Vecinal, luego se fue de Fuerza Vecinal. Aparentemente, según la denuncia que presentó el ministro de Relaciones Interiores, a este señor alcalde llamó a una invasión militar norteamericana en Venezuela, es lo que anunció el señor Diosdado Cabello, y aparentemente esa es la acusación que tiene, acusación ciertamente muy grave. Suspendidas las visitas. Así recibieron a familiares de detenidos en Tocuyito que viajaron de Mérida, Lara y Vargas. No han podido ver a sus familiares. Una situación calamitosa, horrorosa, desagradable. Incluso yo pudiera decir que raya en la ilegalidad impedirle a una persona que visite a su familiar preso por una suspensión de visita, sin considerar que son personas que han sido movidas del Zulia, de Apure, del Táchira, del oriente y del occidente al centro del país. Las familias no tienen cómo estar permanentemente asistiendo a visitar a esos familiares que están presos allí. Entonces, vaya, que les digan, mira, no hay visita, venga mañana, y mañana voy, no hay visita, venga pasado. Una señora, la mamá de uno de esos muchachos presos, pobre de Barinas, pobre de Mérida, pobre del Zulia, ¿cómo paga? ¿Cómo paga esa estadía? Una cosa. 94 feminicidios se registraron en Venezuela en el primer semestre del 2024, contabiliza Utopic. Seguimos con este problema, mis queridos amigos, que sigue siendo un problema absolutamente grave. La cantidad de asesinatos de mujeres que hay en Venezuela es sumamente alto y poco se hace. No hay campañas de formación, no hay campañas de promoción
de los derechos de las mujeres en Venezuela. Parece que no da voto, no tiene ningún interés en nadie en montar una campaña. Me refiero a quienes deben montar estas campañas de concientización de la población, que son los señores del gobierno, que son los que están obligados a hacer campañas para favorecer la